Hola, soy Samuel y esta semana en Vino Nuevo El Paso, Josías Escobedo nos compartió un mensaje acerca del hijo pródigo. Aprenderás a través de esta enseñanza cómo Dios lo entregó todo por nosotros, sus hijos. Espero que disfrutes de este mensaje. Este día es mi privilegio el poner un último mensaje sobre la mesa. El contexto interesa, así es que yo quiero hablarles un poquito acerca de eso. En Romanos capítulo 4 dice: contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó. Primera cosa, yo creo que dejes eso ahí subrayado. Su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Ve todas estas estrellas, así como no puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Quedamos que el contexto importa, y cuando tú y yo leemos esto en el libro de Romanos, dice algunas cosas acerca de Abraham, que fue el padre de la fe, y una de ellas, la primera, es que no dudó, nunca dudó, nunca titubeó, dice, nunca dudó por incredulidad, sino que se fortaleció plenamente en la fe. No sé, si te vas al Antiguo Testamento y ves la historia de Abraham y ponemos la lupa sobre ella, tenemos que admitir que Abraham sí llegó un momento en su vida en que dudó. Sí llegaron circunstancias en su vida que lo hicieron no solamente dudar dentro de sí, sino tomar acciones que expresaban su duda. No sé, yo me acuerdo por ejemplo de cuando llega, y lo hizo 2 veces delante de esos gobernantes, y él presenta a su esposa como su hermana. ¿Qué no le estaba creyendo él a Dios que iba a protegerlo y que tenía la promesa? Dice aquí que nunca dudó, sino que se fortaleció en la fe. Yo quiero hablarles algo sumamente sencillo el día de hoy, pero está en el centro del evangelio que tú y yo estamos profesando y estamos caminando. Y es que Dios no es un juez, es un padre. Y hace poquito, al leer este pasaje, aprendí, estaba compartiendo un pastor, Bob Sorge, fue a compartir en Chihuahua, y compartí este pasaje, y él hablaba de cómo Dios no es un juez, es un padre, porque Dios nos ve como nadie en el mundo nos ve. No sé si alguna vez has ido a visitar a un amigo o a un conocido, a un familiar, y luego sacan los álbumes de las fotos. Bueno, ya no existe eso, ¿verdad? Ya ahora es como que con el iPad o no sé, ahí en la computadora te lo enseñan, y comienzan a enseñarte las fotos de sus hijos. Yo voy a ser honesto, yo todavía no somos padres, pero yo lo más que he aguantado fingir la atención es como 5 minutos así de que, mira, qué lindo, mira, pero la razón que un padre está tan emocionado de mostrar fotos de sus hijos es que un padre o una madre ve a sus hijos como nadie en el mundo los ve. Para ti tus hijos son lo máximo, son únicos, son los más bonitos, son los más tiernos. Todo lo que tú ves, todos los talentos que tienen, todas las habilidades, hasta las cosas más sutiles, ¿sí o no? Y al leer este pasaje, yo veo a Dios como un padre, y la razón que lo veo como un padre es que Dios no es como un juez que está en el cielo y de repente se acuerda de tu nombre y dice, ¿qué estará haciendo Benjamín? ¿Qué estará haciendo Carlos? ¿Qué estará haciendo Josías? Y nos envía una camarita, y luego de repente como esas camaritas que toman
las infracciones, ¿no? En los semáforos, te toman la foto de tu peor momento cuando infringes la ley. Y a veces pensamos que Dios es así, que manda una camarita y te toma una foto en tu peor momento y luego regresa a Él esta foto y luego ve la foto, la examina y luego, basado en esa imagen, determina su opinión o su juicio acerca de ti. Y a veces vemos a Dios así, que Dios está esperando que nos equivoquemos, Dios está esperando aplicar su castigo. Pero sabes, Dios no es un juez, Dios es un padre. Porque un padre, no importa qué haga tu hijo, siempre ves una distancia en su carácter. Siempre ves una esperanza en su futuro. Siempre tienes, a lo mejor no una certeza, pero una esperanza de que él va a ser una buena mujer o un buen hombre y que él no es malo. No identifica su identidad con lo que acaba de hacer. Tú sabes que su identidad es que él es amado por ti y que él es tu hijo. Esa es su identidad y nada puede hacerte cambiar lo que piensas acerca de él. Dios es un padre y no es un juez. Jesús lo expresa en el pasaje que el día de hoy vamos a ver y quiero que me acompañes. Quería poner este precedente antes de entrar a la palabra que vamos a estar viendo. Lucas capítulo 15 versículo 1, si me acompañas. Lucas capítulo 15 versículo 1 y dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Quedamos que el contexto en la palabra es importante, ¿cierto? ¿Sí, familia? Gracias. El contexto es sumamente importante, entonces vamos a comenzar a poner los fundamentos de lo que Jesús estaba tratando de decir. Dice que se acercaban primero publicanos y pecadores. Por ahí había unas pelotas, ¿no? ¿Se me perdieron? Están adentro. Ah, mira, qué padre. Ok, ahora fue más moderno. Entonces, vamos a poner a ellos como los publicanos. Es publicanos primero y pecadores de un lado. Publicanos y pecadores. Y luego dice que del otro lado estaban, ¿qué dice ahí? Los fariseos y los escribas. Entonces, imagina, la verdad en mi mente esta escena es así como una película de pandillas que están así como en una cancha de básquetbol y luego están los publicanos y fariseos. Bueno, vamos a ponernos acá, publicanos y fariseos, pecadores y recaudadores de impuestos de este lado, y están de un lado pecadores y recaudadores de impuestos y luego allá en una esquina los fariseos, y en medio Jesús dirigiéndose a los pecadores y sigue diciendo: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos personajes son sumamente importantes en esta historia, y entender la personalidad y quiénes eran nos da un contexto muy muy claro de lo que luego Jesús va a decir. Primero, en aquel tiempo reinaba en todo el mundo conocido, desde Inglaterra hasta la India, el Imperio Romano. El Imperio Romano se había establecido a base de una sola cosa: el poder masivo de su ejército. Su ejército era el ejército más grande del mundo y eran entrenados. De hecho, hicieron cosas, innovaciones en las armas que no se habían hecho hasta la fecha. La espada que ellos inventaron es una de las espadas hasta ahorita más efectivas para la guerra y para combatir. El ejército romano era masivo, y si algo se necesita para mantener la paz en un reino tan grande, porque debemos recordarnos que en aquel tiempo no tenían aviones, no tenían comunicaciones, no había internet. Entonces
digamos, está el gobierno en Roma, pero en algún lugar recóndito de todo el imperio se levantaba un movimiento que quería independizarse, quería derrocar al imperio romano. Bien podían pasar 6 meses, un año, hasta que las noticias llegaban hasta Roma. Y de aquí a que Roma respondía, ya habían perdido ese país. La forma que ellos se aseguraban de mantener el control era a través de la violencia y la presencia del ejército. Se dice que el ejército romano hacía cosas como entraban, conquistaban una ciudad y luego mataban a todos los que estaban en esa ciudad, y luego el camino que llevaba a esa ciudad lo llenaban de un lado y de otro con cruces, y luego crucificaban a la gente de esa ciudad, todo el camino, para que cualquiera que se atreviera a siquiera a acercarse a esa ciudad con la intención de pelear con ellos, todo lo que viera era gente crucificada al lado del camino. Esa era la manera en que el imperio romano se establecía. La otra vez fuimos a visitar el campus del Northeast. ¿Alguien del Northeast aquí? ¿No? ¿Sí? Acá. Bueno, gracias, Dani. Y rumbo al Northeast, yo nunca había visto la base militar, el Fort Bliss, y lo inmenso que es. De hecho, yo no alcancé a ver ni siquiera dónde comenzó y a dónde iba a terminar, y todas las cosas que hay adentro. Para mí fue bien impresionante. Yo nunca lo había visto. Y pensar que es solamente una parte de todo el ejército de este país. Pues piensa en un imperio que está conquistando todo el mundo conocido, literalmente, la inmensidad de los soldados y la inmensidad de los recursos que tenía. Y si algo se necesita para mantener un ejército así, es dinero. Y la manera en que este ejército se mantenía es cobrando impuestos. Pero a veces no había suficientes cobradores de impuestos en Roma, ciudadanos romanos, y había gente que era voluntaria para cobrar los impuestos en los lugares, claro, con una módica cantidad, que se mochara, ¿verdad? Las personas. Y todo, no había nadie que lo regulara, todo dependía cómo le veían la cara al que venía a pagar sus impuestos. Pues estas personas eran los publicanos, eran los que cobraban impuestos. Era gente que se había vendido a un régimen tirano por una ganancia. Había traicionado a su gente por una ganancia. Y a lo mejor no se lo expresaban abiertamente, pero los publicanos eran personas profundamente odiadas. Profundamente odiadas. Ya estaba Jesús enfrente de estos publicanos y pecadores, que no era otra cosa más que la clase más baja de lo bajo. Los pecadores era gente que o llevaban sobre sí una enfermedad que los exponía como gente que no había cumplido la ley y por ende no tenía la promesa que venía con la ley, o eran personas que en la sociedad tenían oficios que de plano eran pecaminosos, prostitutas, ladrones. Y ese tipo de gente estaban sentados de este lado. Del otro lado, fariseos, que muchas veces los satanizamos, sobre todo evangélicos, pero un fariseo era alguien que quería guardar la ley, que quería agradar a Dios, pero en algún lugar del camino se dio cuenta que le gustaba la posición o el sentimiento de superioridad que te da cuando piensas que ahí la llevas, cuando piensas que de alguna forma eres mejor que otros porque no haces lo que ellos hacen. Los escribas era gente que conocía la palabra, que estaba en constante contacto con su palabra. Y esta era la cena, y comienza Jesús a hablar y comienza a decir una de las parábolas más famosas
de todos los tiempos. Se le conoce como la parábola del hijo pródigo, aunque en realidad habla mitad y mitad de el hijo pródigo y de su hermano mayor, pero por alguna razón la conocemos con este nombre. ¿Cómo no me acompañan? Versículo 11 dice así. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Así como el contexto importa, también a veces la Biblia no es una masa que no está bien extendida. Y a veces me encanta esto porque Jesús decía las parábolas y dejaba que las personas extendieran su contenido, su profundidad. Dice que el menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Había 2 hijos y según la costumbre de aquellos tiempos, cuando un padre repartía su herencia, al hijo mayor por derecho le tocaba el doble de lo que le tocaba al hijo menor. Es decir, si este padre tenía 2 hijos, tuvo que haber repartido todo lo que tenía, toda la herencia que les iba a dejar, todas sus posesiones terrenales en 3 partes. Es decir, 2/3 o 2 partes al hijo mayor y solamente una al hijo menor. Entonces dice que les repartió los bienes que tenía. Agarra 2 partes, se la da al hijo mayor, agarra una parte, se lo da al hijo menor y lo reparte. Es bien interesante ver cómo esta palabra bienes, si te vas a investigar y a ver su raíz, en el original esta palabra es bios. Les repartió todo su bios, que no es otra cosa que su vida. Lo que estaba diciendo Jesús es que el Padre agarró todo lo que tenía, todo lo que era, y lo partió a la mitad y lo dio a sus hijos. Con esa generosidad, no nos dice nada que el Padre tuvo ninguna objeción o que tuvo alguna discusión. Él simplemente estuvo dispuesto a partir su vida entera por sus hijos. Espero que estés disfrutando este mensaje. En breve continuaremos con él. Si te ha gustado esta enseñanza y otros mensajes de Vino Nuevo, solamente busca Vino Nuevo El Paso y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Semanalmente recibirás alertas de todos nuestros mensajes. Continuamos con Josías. Ahorita, si tú y yo pensamos en nuestras posesiones, como en nuestros terrenos, nuestras casas, nuestros iPhones, si se te cae el iPhone o el teléfono que tengas y se rompe, piensas inmediatamente en reemplazarlo por otro. Wendell Berry es un escritor que habla mucho acerca de la tierra, y él hace un estudio de este pasaje y dice que en aquellos tiempos las personas consideraban a la tierra no como una posesión más, sino ellos mismos como una pertenencia de la tierra. No sé cuántos son de aquí del Paso. ¿Cuántos nacieron, born and raised? ¿Cuántos nacieron y crecieron aquí en El Paso? Más o menos, ¿sí? Bueno, algunas manos. Yo nací y crecí en Chihuahua. Cuando a mí me preguntan ¿de dónde eres? Pues yo soy de Chihuahua. Hubo ahí por ahí alguien que dijo Chihuahua es mío, ¿verdad? Un señor muy rico. Pero no, yo soy de Chihuahua. Y en el pasado las personas no se deshacían de su tierra así como así, porque esa tierra no se consideraba que no les pertenecía a ellos, más bien ellos pertenecían a la tierra, y las familias enteras pasaban sus generaciones trabajando esa tierra. Era su ley. Cuando este padre agarró todo lo que tiene, incluyendo su tierra, y se lo dio a sus hijos, les estaba dando no solamente ahorros, no solamente trabajo, no solamente recursos, les estaba dando su vida y más aún su
identidad, su pertenencia. De tal manera amó este padre a sus hijos. Sigue diciendo que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabes? El padre, yo no soy padre aún, pero yo no me imagino algo más duro que el hecho de que alguien que amas tanto, a tal grado que estás dispuesto a partir tu vida en dos y a entregarles tu identidad, a entregarles tu herencia, a entregarles tu pertenencia, te rechacen de tal forma que ni siquiera quieran estar contigo, que quieran irse lo más lejos posible. Pero el padre estaba experimentando posiblemente, y yo sé que hay muchos padres aquí presentes, y a lo mejor esto pasa en las familias, y a lo mejor puedes entender un poquito de el corazón destrozado que tenía este padre. A lo mejor te ha pasado algo similar, a lo mejor no le has entregado todo lo que tienes a tus hijos, a lo mejor sí, pero Jesús quería que nos identificáramos con el Padre. El hijo menor gasta todo, como ya sabemos, lo malbarató, o sea, vendió la tierra para ya no recuperarla. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y se le ocurrió una idea. Este joven sabía que lo que había hecho era muchísimo más de lo que podía pasarse con un simple perdóname o un simple lo siento o una simple disculpa. Él sabía que había ofendido a su padre hasta el grado más profundo que tú y yo o que cualquier persona puede ofender a su padre. En aquel tiempo se creía firmemente en la restitución. Cuando tú hacías algo, la ley decía que tú debías restituirlo. Y él se le ocurrió esto. Dice, me levantaré e iré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Nótese que no dijo, hazme un esclavo, hazme como un jornalero, porque un jornalero gana su jornal, gana su honorario. Y él básicamente le presentó al padre un programa o un plan de pagos chiquitos y correteables, así como hay en Juárez, como en Electra o en Coppel, aquí tu mortgage. Y dijo, ya sé, voy a ofrecerle al padre un plan de pagos para que él me vuelva a aceptar. Y se levantó y fue. Y dice, y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dijo, lo vio su padre y fue movido en misericordia y y corrió y se echó a su cuello y lo besó, sin escuchar el plan de pagos que había planeado el hijo. Cuando te pones en el contexto de la época, imagínate, es un padre, un patriarca, tiene sus propiedades, tiene sus sirvientes, tiene sus hijos. Y un padre, sobre todo un patriarca, y sobre todo esa época, y sobre todo el lugar, del contexto en el que está, no corría. No corría. Un padre, un patriarca, sabía que él podía ir caminando a su ritmo, al lugar donde iba, porque al lugar donde iba, las personas que lo estaban esperando, lo iban a esperar.
y donde tuviera que pasar le iban a abrir la puerta. Un padre guardaba una dignidad y una compostura. Los teólogos y comentarios de la Biblia dicen que este pedazo no tiene sentido en el contexto donde lo estaba hablando Jesús, porque el padre se estaba comportando como una madre. Los niños corrían, las mujeres corrían, pero un padre, y menos por el hijo. Había una dignidad, pero este padre había partido su vida, la había repartido a sus hijos, su pertenencia, su todo, y su dignidad, lo que le quedaba, estaba lanzándose al cuello del hijo que había pisoteado todo lo que él era y todo lo que él tenía. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? El padre, el corazón del padre, aceptó al hijo mucho antes que él le dijera su plan de pagos y su plan de autosalvación. Ahora, recordemos, ¿a quién le está hablando Jesús? Fariseos, escribas y publicanos y pecadores. Y él dice, el hijo ni siquiera lo dejó hablar. Quiero leerte lo que dice 21. El hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero me encanta el padre porque ni le hizo caso. Dice, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así de arrebatado, así de impulsivo, así de radical, así de pleno es el amor del Padre para ti y para mí. Y estaba este grupo y comienza a decir Jesús la parábola y decir: había un hijo que se descarrió, se gastó toda la herencia, hizo todo lo malo, pecado tradicional. Y yo me imagino a los fariseos diciendo: sí, Jesús, sí, ándale, chiquitos, ahora sí, dales Jesús, dales, que escuchen. Y Jesús se para y comienza a decirles que el Padre corre al encuentro de estos y se despoja no solamente de su dignidad y de lo que tiene, se despoja de todo por ir y abrazarlos y darles un beso y encontrarlos. Y ellos, yo me los imagino así como que, ok, y luego llama, lago del fuego, algo, danos algo. Y luego comienza Jesús a hablar del hijo mayor. Versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Sabes que el hijo mayor representa a los fariseos? Y yo sé, cuando escuchamos la historia de David, todos los cristianos nos identificamos con David, ¿verdad? Somos los buenos. Pero yo quiero decirte que Jesús se está refiriendo a ti y a mí como gente que estamos dentro de la casa del Padre, como los fariseos y los escribas. Y dice que estos fariseos, estos escribas, o más bien el hijo mayor, le preguntó a los siervos: ¿qué es este ruido? No fue con el padre. Desde ahí ves la marcada, la línea, la distancia. No fue con el padre, él fue con los sirvientes. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo podemos estar dentro de la casa del Padre y podemos disfrutar de la herencia, porque ¿saben qué? Tenemos una doble porción.
Tenemos tantas cosas, tenemos tantas promesas y tanta gracia sobre nuestra vida, pero a veces fallamos en conectar con el Padre, con el corazón del Padre, aún viviendo en la casa del Padre. Y Jesús lo hace notar y dice, versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. A veces culpamos al hermano mayor, pero no, saben que yo me identifico más con el hermano mayor por esta razón. Cuando el papá le dice a los sirvientes, tráiganle vestidos nuevos y tráiganle zapatos nuevos y tráiganle un anillo y vístanlo aunque huela a marrano, y le da otro beso y lo manda, no espera ni que se bañe, él lo viste. Todas esas cosas, ¿saben de quién era? ¿Sí se acuerdan que el padre les repartió toda la herencia? 2/3 al hermano mayor, que era el doble, y 1/3 al hermano menor. ¿Con qué se quedó el papá? Con nada. Muy seguramente había estado viviendo en la casa que ahora solía ser de él o de su papá, pero ahora era del hermano mayor. Y ve a su hijo y no puede aguantarse las ganas y agarra las cosas y se las pone, y llega el hermano mayor y se enoja y no quiere entrar. Versículo 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí. Y cuando vas a otras versiones, la versión en inglés lo ejemplifica muy bien, porque cuando el hijo menor se refiere al padre, siempre es padre. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Siempre hay ese, aunque esté hecho garras, siempre, nunca le deja de decir padre. Pero él, la versión en inglés le dice, este aquí es look, como un mira, viejito. Mira, campeón. Yo no sé qué tienes en la cabeza o quién crees que eres, pero no sé cómo te atreves a darle lo que es mi herencia a este. Dice, tantos años te he servido, y fíjate, servido. No es tantos años he estado contigo, he estado junto a ti, hemos compartido este trabajo. No, te he servido, porque para mí nada más eres eso, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. ¿Qué no siempre has estado conmigo? Y todas mis cosas, ¿qué no ya son tuyas? Yo pensé que aunque tenías el doble de dinero que este otro, te lo hubieses podido pasar el doble de bien de lo que él se lo pasó, o irte el doble de lejos de lo que él se fue, pero te quedaste en casa. Yo pensé que estabas conmigo. ¿Que no estabas conmigo? Todo lo mío es tuyo. Mas era necesario, dice, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios es un padre, no es un juez. Lo que Jesús estaba tratando de decir a dos tipos de personas es que no importa si te quedaste en la casa del Padre o estás aquí y vienes cada domingo, o no importa si has hecho de tu vida un desastre, te has gastado tu herencia. Dicen Romanos
capítulo 2, versículo 4, dice, ¿qué no se dan cuenta? Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y dicen los fariseos, sí, que no te das cuenta. ¿Por qué te portas así que no te das cuenta? Pero Jesús le está diciendo que no se dan cuenta de lo bondadoso, tolerante. Josías, ¿que no te das cuenta cuánto te tengo que aguantar yo? Y tú piensas que ahí la llevas, ¿no? Porque es como que mi trabajo portarme bien, pues soy pastor, ¿no? Después de todo. Pero es Dios diciéndonos que no se dan cuenta, que no se dan cuenta de lo paciente que es Dios contigo. ¿Acaso ignoras que su misericordia te guía al arrepentimiento? Dice la palabra que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sabes por qué el hermano mayor tenía una herencia doble? Por el pecado del menor. ¿Sabes la razón que tenemos a Jesús y podemos vivir en sus promesas y disfrutar de esta gracia que nos limpia y esta sangre que habla a favor de nosotros delante del Padre, tú y yo aquí sentados? Es porque hubo alguien que pecó y no hay ninguna jactancia delante de la presencia de Dios. Y está Jesús diciéndoles, yo no estoy con ninguno de ustedes, yo estoy conmigo. Porque el único lugar donde hay salvación es en el abrazo del Padre. Es cuando decidimos, aunque sea pensando que le podemos pagar, decidimos acercarnos. Y Él se olvida de su dignidad y corre a nuestro encuentro y nos abraza y nos da un beso y nos viste muchísimo antes de limpiarnos a ti y a mí. Yo quiero hacer una oración, familia. Y sabes, yo la mayoría del tiempo me siento como un fariseo, como un escriba. Pero me encanta cuando Dios nos hace ver que todos somos pecadores. Cuando ponemos una distancia entre el corazón del Padre y nosotros. Es que ¿por qué no cierras tus ojos desde ahí, desde tu lugar? Y yo quiero hacer esta oración, y ya se me terminó el tiempo, pero quiero hacer esta oración y decirte, hay un Padre que está esperándote, que no es un juez, que no te juzga por tu peor momento, que está esperando a que vuelvas a casa. Y está con los brazos abiertos. Y si puedes olvidar la vergüenza, sobreponerte a ello y correr a su encuentro, Él está esperándote.